Si quieren, no puedo consultar, no sé, dejen propiedad laboral. Hay una tercera opción. La tercera opción es pelear. Ya vamos a X figuras dueñas de la biblioteca. Y se ya no lo puede convencer por listo, ya no lo puede convencer. Y bueno, ese es el contexto de que se están formando los servicios para sacar este profesor, pero que se piensa que van a ser los mismos para. ¿Qué? Para enfrentarla, ya lo habías puesto. Creo que se pagó el ¿Proyector? sí, ya. Técnicas básicas, Ok, bueno, el objetivo de la cirugía vitreoretiniana o de la vitrectomía en particular va a ser retirar las tracciones vítreas con una mínima alteración de la retina o con la alteración, con la menor alteración posible. El cirujano debe de retirar el vítreo o cualquier tracción que esté en la retina con el mínimo desplazamiento de la misma. Aquí va a tener un papel importante la relación entre la velocidad del corte y de la aspiración para que esto sea posible. Último audio. Acá. No lo quiero hacer. Sí. ¿Sabes qué? Está así chiquito el... mismo botón que apagar el audio. Es que es lo mismo, tanto para el audio, güey, y no se puede aquí. Sí, me voy a desconectar esto tantito. Esta semana es especial. La que sigue, Gonzalo, por favor. La que sigue. Bueno, vamos a comenzar con anatomía así muy por encimita de lo que es la anatomía quirúrgica de la interfaz vitreoretiniana. Recordar que el vitrio es una estructura tridimensional de ácidos de fibras de colágeno y gel de hialuronano.
Y esta composición tridimensional es lo que le va a dar su característica cuando tenemos un problema patológico. La retina normalmente no tiene no desarrolla ningún tipo de contractibilidad ni deformación, a menos que sea la interfaz vitreoretiniana la que la altere. Entonces tenemos estos haces y varias células, como células gliales y células del EPR, que van a migrar de la retina hacia el vítreo, que pueden estar cubiertas por fibronectina, lo que le va a conferir esta propiedad contráctil o que nos puede llegar a alterar la superficie de la retina. Es común que encontremos ya un desprendimiento de vitro posterior, pero cuando el desprendimiento de vitro posterior no se ha dado todavía y hacemos una cirugía vitreoretiniana, es común que podamos encontrar todavía algún tipo de adherencia en la parte del polo posterior, algún tipo de tracción vitreoretiniana o inclusive la proliferación de una membrana epirretiniana por estos mecanismos. La que sigue, por favor. Entonces, es importante entender los conceptos básicos de los procesos que se realizan durante la cirugía vitreoretiniana. Entendemos como corte, como la separación en dos de un tejido, cualquier separación en dos de un tejido. Cuando hablamos de peeling, hablamos de aplicar una fuerza tangencial o perpendicular a donde está la superficie de la retina. Y esto va a tener una elongación de las fibras no elásticas hasta que estas ya por fin ceden y ya se separa del tejido adyacente. Dependiendo de la cantidad de adhesión al tejido adyacente va a ser el daño a la retina, y de la cantidad de fibras y el tipo de fibras que estén involucradas va a ser el tipo de daño. Entonces, para hacer este tipo de peeling podemos utilizar varias pinzas, por ejemplo, estos forceps, que lo que tienen estos de particular es que están diseñados para que una de sus hojas esté por debajo de la membrana para hacer una tracción de manera perpendicular hacia arriba y generar como la menor cantidad de daño posible. La que sigue, por favor. Cizallamiento. Vamos a tener dos tipos de corte por cizallamiento, el inclusivo y el exclusivo. En cuanto al exclusivo, vamos a contar con lo que son las tijeras, porque se conoce como cizallamiento cualquier tipo de corte donde tenemos como que la misma fuerza en direcciones contrarias. La diferencia entre un inclusivo y un exclusivo es que el exclusivo, que es las tijeras, genera una fuerza de tracción o empuja o jala el vitro o el tejido que esté cortando, a diferencia del inclusivo, que en este caso sería el vitrector. El vitrector también funciona por un tipo de cizallamiento, pero este es inclusivo porque hace el corte, pero no está jalando. O sea, no produce una tracción sobre el tejido o no hay una deformación del mismo. Dependiendo de la apertura o del tamaño del puerto del vitrector, va a ser la cantidad de fuerza que necesita o que se requiera para la deformación del tejido. ¿Por qué? Porque para que necesita ocurrir una deformación elástica del tejido para que sea aspirado por el vitrector y que lo y eliminar en su caso. Entonces, se produce menos tracción cuando tenemos una boca de vitrector más amplia. La que sigue, por favor. El fracaso por fatiga, no sé qué falta, pero bueno, el fracaso por fatiga es cuando nosotros aplicamos una fuerza a cualquier tejido, ya sea de elongación, de presión o puede ser inclusive de ultrasonido, hasta que el tejido se debilita y cede, ¿no? Se rompe. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la facoemulsificación. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al manejo del sistema de infusión, es importante cuando vamos a empezar con la vitrectomía cuidar que no haya una hipotonía. Dentro de las causas más temidas de la hipotonía es que tengamos una infusión supracoroidea, como en este caso. A partir de que empezaron con la evolución de los tamaños de los trócares, ya a partir del calibre 23, 25 y 27,
se empezó a hacer lo que son las esclerotomías autosellables. Entonces, al hacer este tipo de esclerotomía, lo que hace es entrar con un grado de angulación que permite que se haga un túnel escleral, o sea, como más largo, lo que evita la fuga de líquido por las heridas y lo que nos permite que sea autosellante. El problema es que algunos cirujanos hacen este tipo de incisión en una diagonal con un ángulo menor de 10 grados, de 20 o menos grados, y eso es un factor de riesgo para que este tipo de supracoroidea. Antes también se empezaron a hacer que algunos cirujanos creían que se hacía una incisión biplanar, se sabe que no, que pues ya a la hora que cambias de dirección, pues ya atravesaste la esclera, entonces nada más en sí la herida es en un solo plano. Es importante verificar siempre la manguerita de infusión siempre va a ir en el cuadrante temporal inferior, y es importante antes de prenderla, o sea, antes de colocar, de que esté activa la infusión, que la punta esté libre. Eso lo vamos a revisar bajo microscopio. Se dice que no se recomienda que sea así nomás como que con puro ojo, bajo microscopio con una luz exógena, y se alcanza a ver ahí la punta por medio de la pupila. Y se apaga la luz con una luz, o sea, con la endoluz, la ponemos de manera externa, alcanzamos a ver la punta, vemos que está libre y ya entonces procedemos a prender la infusión. La que sigue, por favor. Ok, se dice que si no está todavía destapada o no está libre la punta, podemos cambiar un poquito la dirección o inclusive se puede utilizar una aguja de calibre 27 para pinchar la punta para que esté liberada, ¿no? Y que ya podamos hacer la infusión en la parte donde está el vítreo. También se dice que cuando tenemos una infusión supracoroidea, podemos hacer una irrigación con una aguja de calibre 27G que va a ejercer una presión sobre la coroides y va a permitir que por medio de este puerto tengamos como que una salida del líquido que se metió y va a ser empujado por el líquido que está entrando del otro lado, ¿no? La que sigue. Ok, en cuanto a las consideraciones del vitrector, como decíamos, este tiene un tipo de corte de tipo cizallamiento inclusivo, entonces es importante para que tengamos la menor cantidad de tracción de la retina o del vitro, de todos los tejidos en general, que tengamos una frecuencia de corte alta, o sea, la frecuencia de corte tiene que ser más alta que la frecuencia de apertura y cierre del vitrector. ¿Para qué? Para evitar este tipo de tracción, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, ahorita ya los vitrectores tienen como que este sistema dual donde permiten, o sea, ya no tienen como que un sistema antirreflujo que permite que tengan este tipo de corte tan rápido y que no sea, o sea, que no se alente el proceso. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las bombas de aspiración, se prefiere la bomba Venturi a la peristáltica, por lo menos para vitrectomía, porque la bomba Venturi crea un vacío por medio de gas comprimido y tiene un sensor que nos va a ayudar a medir la cantidad de la infusión, lo cual nos ayuda a mantener una mejor estabilidad, como es en el caso del Constellation o del Stellaris, y se dice que la bomba peristáltica a veces, aparte de que no se puede trabajar bajo aire con bombas peristálticas, el flujo y el vacío van a ser independientes y podemos tener como mayores riesgos de hipotonía también. La que sigue. Ok. Dentro de conceptos básicos vamos a tener la frecuencia de corte, que es la velocidad de flujo, y la frecuencia con la que vamos a tener este cizallamiento, lo cual va a impedir que las fibras del vitrio se traccionen.
Entonces, una cosa es como que la cantidad de aspiración y otra es la velocidad de corte. Se cree que el corte más seguro o el corte ideal en este tipo de casos tendría que ser donde no haya nada de tracción de los tejidos y que no haya un daño a los tejidos adyacentes aparte por las vibraciones del mismo, que no haya una lesión. Entonces, se cree que para que tengamos este tipo de no tracción, se pueden utilizar frecuencias de corte de hasta 7,000 o 10,000 cortes por segundo, lo cual nos va a permitir que esto sea posible, pero también se recomienda utilizar aspiraciones bajas, pero va a depender, una, del tejido que estemos cortando con el vitrector, dos, de la región del ojo en la que estemos trabajando, porque no es lo mismo cuando estamos trabajando en un ojo que ya tiene un desprendimiento de retina, que obviamente tenemos que tener muchísimo más cuidado con los tejidos, tenemos que subir más la presión de los cortes y bajar más la aspiración, a que si estamos haciendo una vitrectomía convencional o si estamos aspirando restos de núcleo o restos densos, donde tenemos que dar más apertura entre los cortes para que pueda aspirar mayor cantidad de material. Entonces, bueno, se conoce como ciclo de trabajo. Cuando en este va a influir la velocidad del flujo, se va a definir como el porcentaje del tiempo que el vitreotomo va a estar abierto en relación con cada ciclo de corte. El ciclo central, o cuando hacemos la vitrectomía central, va a maximizar la apertura y es donde se prefiere más eficiencia, o sea, como que ser más rápidos, o sea, comernos todo lo que es el vitro central y un mayor flujo. En el ciclo 50-50 vamos a tener el mismo tiempo de apertura que de cierre, y en el ciclo shaving es lo que le decía, ahí se va a minimizar la apertura para que no tengamos una tracción, porque es cuando estamos, shaving es cuando hacemos el rasurado de la base vitrea y es cuando vamos a estar mucho más cerca a la retina y tenemos que generar la menor cantidad posible de tracción, si es posible nula. ¿Por qué? Porque en la parte de la base vitrea no está separada la corteza del vítreo de la retina, sino que está interdigitada, por eso se dice que no se quita por completo, sino que se rasura. Entonces tenemos que estar lo más cerquita de la retina posible para cortarla, pero sin jalarla o sin llegar a lastimarla. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener varios calibres de instrumentos. Ya el calibre 20 se dice que ya no se utiliza. En algunas ocasiones se puede llegar a utilizar, pero nada más se coloca como un único trocar de calibre 20. Lo utilizamos sobre todo para aspiración de cuerpos extraños o para cuando tenemos algún tejido de catarata denso que se nos fue para atrás y que nos necesitamos sacar por un puerto pues más amplio, o sea, como con una boquilla más ancha. Pero lo que se utiliza ya normalmente son los calibres 23 y 25 y ahorita y lo más nuevo que es el calibre 27. Entonces hay que considerar que dependiendo pues del calibre, obviamente la fluídica va a ser mucho menor si el calibre es mucho menor, pero tiene varias ventajas utilizar menores calibres en varias cirugías para los pacientes, porque nos permite en muchas ocasiones hacer vitrectomías sin suturas, nos permite causar mucha menos inflamación a los pacientes, lo cual la recuperación visual y sintomatológica va a ser muchísimo más rápida. Es por eso que preferimos este tipo de trócares y de instrumentos. Bueno, la anestesia va a depender del tipo de paciente. Sabemos que no es lo mismo un niño o un joven que casi no coopera a un adulto. Es común que se utilice en cirugía de retina la anestesia retrovulvar y en algunos otros casos utilizamos algún otro tipo de anestesia. La que sigue, por favor. Pero no sé por qué se me fueron las imágenes. Pero bueno, en cuanto a ergonomía de los instrumentos, se dice que lo ideal es que los instrumentos sean como lo más angulados posible y lo menos como cilíndricos para que sea más fácil para el cirujano poderlos sostener y que no se le esté resbalando, porque a menor cantidad de fuerza que tenga que estar utilizando el cirujano,
va a ser mayor la precisión de sus movimientos, menor la incidencia de temblores e inclusive va a aumentar la propiocepción de los movimientos para el mismo. Entonces establece una mejor relación en el lóbulo frontal y a nivel del cerebelo, que le permite estar como más conectado, o sea, sabiendo dónde están sus instrumentos, inclusive aunque no los esté viendo. Es importante el tipo de microscopio, tiene que ser un microscopio estable. Se dice que es mucho más estable el microscopio que va de pie al microscopio que va del techo. Necesitamos un microscopio que nos proporcione una visión estereoscópica y de por lo menos unos 30 aumentos, que tenga una luz coaxial, que nos permita tener un binocular para el ayudante, que nosotros le conocemos como teaching, pero que es para el ayudante, y lo ideal sería que también tuviéramos un sistema de visualización como el que tenemos, que es por televisión, para que todo el equipo de trabajo pues esté enterado de en qué paso vamos o qué estamos haciendo, ¿no? Es importante que la altura de la mesa esté cómoda, es importante que el cirujano esté en una buena posición, relajada, que no esté tenso, y sostener siempre las manos van en contacto con la cabeza para mantener como que una mayor de coordinación entre los movimientos del ojo y la cabeza. Y creo que sí, eso es todo. ¿Y qué sigue, por favor? Ok, en cuanto la vitrectomía de pequeño calibre transconjuntival, como les decía, pues es ahorita lo nuevo. Antes no se hacía así directo, quitaban la conjuntiva y después entraban, ¿no? Entonces ahorita ya se hace como en un solo plano, se retira, se retrae un poquito la conjuntiva para que esta, a la hora de que quitemos los trócares, no esté la herida de la esclera y encima la herida de la conjuntiva, lo cual nos evita que tengamos menores fugas. Nos permite que en algunas ocasiones la visión sea autosellante y también nos va a impedir que esté totalmente expuesta la herida para que no esté la herida en contacto con la película lagrimal, lo cual nos puede evitar riesgos de endoftalmitis en el postoperatorio inmediato. La que sigue, por favor. Las esclerotomías generalmente se realizan 3 puertos, eso es como lo común. Uno inferotemporal para la infusión y los superiores. Se dice, no hay como que un estándar así exacto de dónde poner los trocares, porque tenemos que siempre valorar al paciente. Si es secundario un trauma, tenemos que sacarle la vuelta a tejido cicatrizal, a si el paciente ya tiene alguna válvula, dependiendo la anatomía o si el paciente tiene alguna condición en particular, pero en general el que se utiliza la parte inferotemporal para la infusión se dice que debe de estar casi inmediatamente después de la línea horizontal. ¿Para qué? Para que no esté mucho en contacto con el párpado inferior y no lo esté moviendo, o sea, no nos esté moviendo la infusión, lo que nos puede resultar pues en una infusión supracoroidea. Es importante también los 2 trócares superiores. Se dice que el trócar nasal superior se debe realizar como en el medio de una línea imaginaria entre la parte más baja de la nariz y el centro de la pupila. En esa dirección debe de estar como que idealmente, y el temporal superior se cree que debe estar en una línea imaginaria entre la parte más baja del hueso de la órbita y el centro de la pupila. ¿Por qué? Porque lo ideal es que no lesionemos ninguna de las estructuras, no le demos a ningún músculo, pero que también nos permita tener un amplio campo para que podamos maniobrar los instrumentos, ¿no? Entonces, las esclerotomías se realizan en pseudofácicos, ya sabemos, a 3.5 milímetros, en pacientes fácicos a 4 milímetros, para evitar desgarros retinianos, pero también para evitar que le vayamos a dar al cristalino en dado caso de que lo quisiéramos conservar. Esto cambia, pues, obviamente en menores de edad. En menores de 6 meses se entra a 1.5 milímetros, de 6 a 12 meses a 2 milímetros, de 1 a 2 años a 2.5, de 2 a 6 a 3, y ya mayores de 6 años se maneja normal a 3.5. La que sigue, por favor. Bueno, esos son como que los sitios más comunes donde se colocan los trócares.
Y en este esquema vemos que lo ideal es entrar en un ángulo mayor de 15, ahorita la literatura dice más de 20, idealmente como a 30, para evitar lo que ya decíamos, y se debe de entrar de manera perpendicular al limbo para que la sutura también, si lo vamos a suturar, sea paralelo al limbo y no sea perpendicular para que no agarremos como más espacio, tengamos riesgo de darle a la retina, ¿no? La que sigue, por favor. La presión de irrigación se dice que lo ideal es que sea de 20 a 35 milímetros de mercurio. Dice que algunos cirujanos utilizan presiones de infusión más bajas, como de 15 a 20 milímetros de mercurio, basándose en la teoría de que puede generar cierta cantidad de isquemia la hipertensión intraocular durante la cirugía, pero dice que se relaciona a varias complicaciones cuando tenemos presiones tan bajitas, ¿no? En el Ryan dice, el autor prefiere utilizar como que 45 milímetros de mercurio para todos, y excepto en los niños. Entonces, hay que confirmar que la cánula de infusión está en la calidad vítrea, como lo decíamos, con una luz exterior, y hay que fijarlo. Es muy importante fijarlo, pero no fijarlo como que muy tenso para que no se vaya a jalar con todo, pero sí fijarlo con todo y tubo, con todo y llave, para que ni el cirujano ni el ayudante lo vayamos a extruir y a tener algún problema, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a la iluminación, generalmente se utiliza la mano no dominante. Tenemos 3 maneras de iluminación: directa, que es donde se está trabajando, o sea, nosotros nos alumbramos en donde nos estamos trabajando; la indirecta, que es por retroiluminación, que es por delante o por detrás del área donde se trabaja, que es como ponemos la luz y estamos con el detector arriba para como que con la sombrita ver el vitro e irlo quitando. Y la otra es la transiluminación, que es la que intentas con la luz transescleral para ver desgarros o para ver, o sea, partes de la retina como que a mayor detalle. Hay que tener cuidado porque pues genera cierta fototoxicidad. Mientras más cerca y más tiempo estemos colocando la luz sobre la retina, pues mayor fototoxicidad vamos a tener. Por eso es importante trabajar con luces no tan altas y no estar tan cerca tanto tiempo. Para esto se dice que el candelero pues tiene un poquito de ventaja en ese sentido. No se ve tan claro todo lo que es la parte posterior, pero si estamos trabajando arriba, porque como está mucho más lejos de la retina, produce mucha menos fototoxicidad. Durante el intercambio líquido-aire, hay que iluminar el mismo lado de la retina donde se está trabajando para evitar deslumbramientos, porque a veces ponemos como la luz apuntada a otro lado del vitrector y te lo refleja. O inclusive el mismo agua te da un reflejo y no te permite ver dónde estás poniendo la cánula. La que sigue, por favor. Eso ya lo dijimos. La que sigue. Como les decía, el candelero chandelier es un dispositivo fijo que viene en varias variedades: fibra única, dual, twin, torpedo, etcétera. Para normalmente colocamos un cuarto trocar que va en la parte de arriba. Decíamos que tiene menor riesgo de fototoxicidad porque está más lejos. Esto nos va a permitir la cirugía bimanual o cuando estamos intentando. Nos va a dar una luz no tan clara como si lo hiciéramos manual, pero sí nos permite realizar varias cosas. Dentro de las desventajas es que se producen ciertas sombras y reflejos, y ya lo que es el polo posterior, el área de la mácula o el área del nervio óptico, ya no se alcanza a ver con mucho detalle. La luz incorporada de instrumentos no se utiliza pues porque estás trabajando muy cerca de la retina, genera más fototoxicidad y tienes más riesgos de deslumbramientos. La que sigue, por favor. Entonces, cuando comenzamos con la vitrectomía, dice que los pasos es primero el núcleo, el core, la parte central, después la parte posterior y por último el rasurado de la base vítrea. Excepto que tengamos alguna opacidad en el vítreo anterior, se recomienda primero quitar el vítreo anterior, después te vas al del centro, luego el posterior y luego el rasurado, y ya después ya nos vamos a quitar membranas o lo que se vaya a realizar, ¿no? Se puede inyectar triamcinolona porque eso pues nos va a pintar el vítreo de blanco y es más fácil saber si ya lo quitamos todo, nos va
nos va a facilitar hacer como el desprendimiento de vitrio posterior si no está, y quitar la hialoides y saber hasta dónde está delimitada la corteza vitrea posterior. Y ok, para realizar el desprendimiento de vitrio posterior vamos a ponerlo en aspiración, pero no vamos a cortar con el vitrector. Nos vamos a acercar al área de la pupila del nervio óptico, que es como la zona más segura, y vamos a entrar en aspiración. Nos vamos a acercar en aspiración y vamos a empezar a subir en pura aspiración, y ya que estamos en una zona segura, metemos vitrector para deshacernos de la hialoides. La que sigue. Ok, la vitrectomía periférica pues ya es un poquito más compleja, porque ahí ya es cuando tenemos los desgarros, ya podemos tener otras cosas, y es cuando estamos más cerca de la retina con el vitrector como tal. Entonces hay que tener cuidado, hay que ubicar bien las zonas de desgarro, hay que delimitarlas antes de continuar con la vitrectomía periférica. Podemos ayudarnos de un indentador para rasurar sobre todo la base vítrea. Y en los DRs pulosos, pues se debe de colocar primero un perfluorocarbono para aplanar la retina desprendida, o para evitar que se siga desprendiendo mientras hacemos este tipo de rasurado o la vitrectomía periférica, para evitar fracciones. La que sigue, por favor. Perdón, doctora. Ahí decía dos tipos de desgarros. Uno que está por detrás del ecuador, detrás del talón, que está haciendo el nervio. Sí. Otro tipo de desgarro que decía En la periferia. Y ahí lo que decía la doctora, hacerlo con indentación escleral, hablaba del desgarro que está anterior al ecuador, para facilitar todo el rasurado. Sí. ¿Vas a dar lo mismo? ¿Por qué te tocó? Bueno, la indentación escleral, las ventajas que nos va a permitir la visualización de las estructuras más periféricas, o sea, que están escondidas normalmente a la hora de realizar la vitrectomía. Vamos a poder ver la base del vitrio, el cuerpo auxiliar, etcétera. Entonces, aquí los parámetros de flujo y de aspiración deben de estar más bajos, porque les decía, vamos a estar más cerca. Hay que checar continuamente que la posición de la infusión, porque como estamos indentando, la infusión se está moviendo y también se nos puede desplazar hacia el espacio supracoroideo. Si el ojo es fáquico, no se debe de sobrepasar de la línea media hacia arriba para no alterar las estructuras. Si hay un desprendimiento de retina parcial, hay que comenzar la vitrectomía periférica en las áreas donde la retina está aplicada, y ya después en el área donde está desprendida. La que sigue. Bueno, en cuanto al manejo de las membranas epirretinianas, se puede manejar de tres maneras, dependiendo de la fisiopatología o dependiendo de la causa de la membrana epirretiniana. No es lo mismo una membrana epirretiniana por un desprendimiento traccional por diabetes, que una membrana epirretiniana secundaria a un agujero macular, ¿no? Entonces lo podemos quitar de tres maneras. Una es por peeling, la otra es por segmentación y la otra es por delaminación. El peeling ya sabemos qué es, agarrarlo con el forceps, que es esta pincita de retina, y lo vamos a ir quitando. Casi siempre podemos empezar si está cercana a la pupila del nervio óptico, y lo vamos a ir como levantando, aplicando una fuerza tangencial, no tan perpendicular, sino un poquito más tangencial a la retina, cuidando de no traernos el tejido adyacente, ¿no? Cuando son membranas por diabetes o por desprendimientos de retina traccionales, estas membranas pueden ser hasta 100 veces más fuertes que la retina. Entonces, al nosotros intentar jalarla, podemos pues lesionar todo el tejido sí o sí. En estos casos muchas veces se recomienda pues no traccionarlo, sino nada más quitar como las zonas de tracción, cortarlas, pero no jalarlas. En cuanto a la segmentación, pues la realizamos con estas tijeras. Se recomiendan más las tijeras anguladas, que tienen como que casi la misma angulación que la retina, y por ende es mucho menos posible que le vayamos a lesionar, ¿no? Y ya es cuando las cortamos y empezamos a quitar lo que podemos. Y la delaminación
pues como su nombre lo dice, pues vamos quitando como que capitas de membrana con mucho cuidado, hasta que ya de repente hay membranas que ya no podemos quitar. La que sigue. Es importante para no crearles confusión. Vamos a entender por membrana retiniana y diferenciarla de proliferación fibrosa. Proliferación fibrosa la vamos a llamar del diablo. Y la MED típica, que es la maculopatía encefalopática, varios. A la membrana, que es la más fácil, es la más fácil, es agarrarla y quitarla. Bien fácil. Y de la proliferación fibroscular, donde no podemos hacer eso. O sea, no es que no podamos, seguramente con la práctica la podemos agarrar y quitar, sobre todo si está adherida al nervio óptico o alguna zona de seguridad, porque ahí sí tenemos que utilizar o segmentación, que significa o dilaminación, que significa ir por una técnica de preferencia de mano, sujetando la membrana e irla delaminando, ya sea con tijera. Cada vez es más difícil hacerlo con tijera porque como cada vez son los calibres más pequeños, pues casi no hay instrumental, calibre 25 una tijera. Entonces, utilizas el vitrector o utilizas viscodisección, o sea, pones viscoelástico debajo de la membrana y con el vitrector y sobre todo el OS 4 que ha mostrado muchísimas superioridades versus el Constellation en la forma como dispersa la membranectomía. Entonces, para fines prácticos, nos quedaríamos que hay la membrana ectoretiniana, que como les decía, hay tres membranas, la membrana ectoretiniana de la mácula, que es la más fácil de quitar, es así, sin miedo a la podemos sujetar. O sea, no vamos a meter tijera ni vitrector con esa. El BRP es la segunda en complejidad, que ahí también vamos a agarrarla y quitarla. De la proliferación fibrovascular del diabético, donde la membrana está adentro. Histológicamente, una de esas Vale, en cuanto al manejo de la proliferación subretiniana, vamos a tener de tres tipos, que puede ser placoide, en banda o anular. La que sigue, dale por favor. Entonces, en esta vamos a hacer como que una técnica de agarre, se corta con el vitrector y se empieza a hacer como que un reagarre. O sea, estar agarrando, jalando, cortando, agarrando, jalando, cortando, o inclusive se puede aprovechar algún tipo de regma ya preexistente para entrar con las pinzas de retina y jalarlo para quitarlo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a técnicas de extrusión, esta es una cánula con punta de silicón que la utilizamos sobre todo para aspirar líquido subretiniano o para aspirar hemovítreos. ¿Por qué? Porque tiene esta facilidad de que es más flexible. La punta es flexible y es menos traumática para la retina. Entonces la podemos meter en los desprendimientos de retina regmatógenos por los regmas ya existentes o inclusive podemos hacer regmas cuando sea necesario y por ahí aprovechar para aspirar el líquido subretiniano, pero también nos ayudan para aspirar otro tipo de líquidos, por ejemplo, cuando estamos haciendo intercambio líquido-aire o aire-gas. La que sigue, por favor. En cuanto al manejo de la tensión superficial interfacial, pues vamos a tener que tiene una mayor tensión superficial interfacial el aire y el gas que el silicón. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Bueno, lo importante de esto es que a la hora de reaplicar la retina, sobre todo, necesitamos que tengamos mayor cantidad de tensión superficial interfacial. Y en esta imagen de la derecha nos dice que si tenemos un taponamiento con silicón o con gas, podemos tener un atrapamiento o un encarcelamiento de las células y los factores de la retina que son liberados por el epitelio pigmentario de la retina, lo cual impide que esté como que en
contacto y retrasa como la cicatrización en muchos casos. La que sigue, por favor. Bueno, el intercambio líquido-aire, como su nombre lo dice, nosotros estamos trabajando bajo aire y bajo agua, perdón, y vamos a colocar nuestra cánula con punta de silicón en aspiración, la cual debe ser modulada por el pedal, por el cirujano, y debemos de colocarla en una zona segura, que en este caso es la papila del nervio óptico. Entonces vamos en la llave de paso, en la infusión, en el trocar inferotemporal, vamos a pasar el aire y vamos a aspirar con la cánula de punta de silicón todo el agua de manera así como que bastante controlada, hasta que ya no quede nada de agua y quedamos puro aire para que nos tenga esta tensión, ya sea para que dejemos el puro aire o por así lo vamos a cambiar por gas o otra cosa. Entonces, bueno, cuando tenemos la retina desprendida es importante marcar con el cauteria los regmas que tenemos, y ahí lo que vamos a hacer es drenar también el líquido subretiniano, no nada más el agua que está en la parte inferior. Hay que drenar todo el líquido posible y ya si vamos a poner ¿qué iba a decir? No sé, ya no puedo. Ok, bueno, si quedó vitrio a la hora de hacer la vitrectomía, la burbuja de aire se nos va a deformar y nos va a enseñar, pues en esos casos hay que regresar a agua, hay que quitar el vitrio y ya volver a hacer el intercambio. Si el aire se va al espacio supracoroideo, pues tenemos riesgo de embolia gaseosa, así que también hay que tener cuidado a la hora de realizar este procedimiento. La que sigue, por favor. En el intercambio aire-gas, pues ya hacemos un intercambio líquido-aire y en este caso, bueno, hay varias maneras. Aquí nos describe una técnica que es algo muy similar. Se coloca una cánula con punta de silicón en una zona segura, que es por donde va a estar saliendo por presión el aire que estaba dentro y se va a colocar el gas por una fuente externa, por una llave en la parte de la infusión también, por una llave de 3 vías y se va a empezar a inyectar de manera suave y al mismo tiempo que va saliendo el aire que estaba para que no se aumente demasiado la presión intraocular. La que sigue. Bueno, el perfluorocarbono líquido tiene baja viscosidad, por lo cual nos va a permitir su inyección y su aspiración por instrumentos de bajo calibre. Su densidad va a ser mayor a la del agua, por lo que va a permitir el drenaje del líquido subretiniano. O sea, nos va a aplastar la retina para que podamos drenar el líquido subretiniano. No se mezcla con agua o con sangre. Va a tener una tensión superficial baja, con lo que disminuye la probabilidad de que migre hacia el espacio subretiniano, además de presentar un punto de ebullición alto, lo que le permite la endofotocoagulación con láser a través de él, sin riesgo de que se empiece a evaporar. La inyección intraocular se va a realizar de manera directa, tras haber retirado previamente el vitrio, y también se va a apuntar hacia la parte del nervio óptico y se va a inyectar de manera lenta. Es muy importante que cuidemos la presión intraocular y, y verificar mucho las condiciones del nervio óptico, que no se vaya a poner muy pálido. Si se pone muy pálido quiere decir que ya nos pasamos un poquito. La que sigue, por favor. Bueno, esto es cuando estamos aplicando el perfluorocarbono. Dice que a veces se puede llegar a empañar el lente, sobre todo lentes de acrílico o de PMMA, cuando colocamos aceite de silicón o perfluorocarbono líquido. Entonces, sobre todo si ya tienen una capsulotomía con jack láser y también no está íntegra la hialoides anterior, en estos casos pues hay que cambiar a solución salina balanceada, desempañar como todo y ya después volver a proceder.
en este tipo de cánula está inyectando el perfluorocarbono y al mismo tiempo tiene como que un sistema de reflujo por donde se está saliendo tanto el líquido subretiniano y la solución salina balanceada se están aspirando por la punta de la cánula. La que sigue. En el intercambio aire-silicón, bueno, pues ya estamos trabajando bajo aire, el silicón no se inyecta por la cánula de infusión, sino que se inyecta por el trocar superotemporal y se va a inyectar de manera lenta hasta que llegamos al espacio como a nivel del iris y al nivel de la pupila. Entonces, si se llegara a descomprimir la cámara anterior o empezábamos a tener fugas de silicón en la cámara anterior por alguna razón, la podemos refermar con soluciones viscoelásticas. La que sigue. Bueno, en casos de desprendimientos de retina, así como que cuando tenemos regmas muy grandes, dice que hay una técnica más segura que es intercambiar directamente desde perfluorocarbono a silicón para evitar el desplazamiento de las estructuras si lo hacemos de que retirar, colocar agua, después quitar, así. Entonces, lo que hace es estar aspirando, como cuando hacemos el intercambio líquido-aire con la cánula con punta de silicón adentro del perfluorocarbono líquido y al mismo tiempo vamos inyectando el silicón y por gradiente de presión casi por capilaridad nos lo va sacando por la cánula con punta de silicón. La que sigue. La retinectomía, bueno, la retinectomía ya se realiza en casos de que ya en casos un poquito más extremos, que queremos evitar vitreorretinopatías proliferativas, que queremos quitar toda la tracción, que de plano la retina no se pega con nada del mundo, por ejemplo, en desprendimientos de retina en embudo y en casos especiales. En esos casos, pues se va quitando de la periferia hacia el centro, como de poquito, hasta que encontramos como que el mínimo que le quitamos, pero que se nos empiece a replicar la retina. Se puede hacer con el vitrector. Y aquí pues la idea, la meta es que se replique la retina. La que sigue. La hemostasis, cuando empezamos a tener pequeños sangrados durante la vitrectomía, se recomienda subir la presión de infusión durante unos 5 minutos, aumentar la presión adentro del ojito para evitar los sangrados. Y en dado caso de que persistiera coagular con endoláser el vaso que estuviera sangrando, se prefiere el endoláser a la diatermia porque la diatermia es un poquito más agresiva para el tejido retiniano y nos puede dar como que agujeros o zonas de agujero. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la retinopexia, hay varias técnicas, hay con crío, hay con láser. En este caso, nos recomendaban la retinopexia continua con el endoláser. Se dice que tiene una mejor adhesión de la retina neurosensorial con el EPR y genera una menor tracción en los tejidos y como si sellara de una manera más pareja a que si lo hiciéramos por spots. También lo podemos hacer con crío, pero eso se hace de manera transescleral. Cualquier tipo de retinopexia libera muchos mediadores de la inflamación, entonces se debe de utilizar pues con precaución. En la que sigue, por favor, que es diferente del endoláser que utilizamos, por ejemplo, en retinopatías diabéticas proliferativas, porque hay varios, el endoláser se utiliza para varias cosas. En sí es la coagulación del tejido por necrosis. Se prefiere el de láser argón de 514 nanómetros. La retina se va a edematizar en el postláser, digamos que inmediato. Se va a cicatrizar el epitelio pigmentario de la retina, los fotorreceptores y las capas externas. Si es muy alto, ya hasta las capas internas. El spot va a aumentar hasta un 50% después de su aplicación. O sea, ya si se fijan, las cicatrices son como mucho más grandes que a la hora de aplicarlos. El consumo de oxígeno por esa parte de la retina va a disminuir y va a difundir a través de las cicatrices
lo cual alivia la hipoxia y aumenta la tensión de oxígeno. O sea, toda esa retina que nosotros fotocoagulamos con endoláser va a quitar demanda de oxígeno y va a aumentar el aumento del transporte de oxígeno por medio de la coroides hacia las zonas de la retina donde siguen sin endoláser, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, la panfotocoagulación con endoláser la realizamos sobre todo en problemas ya proliferativos, porque al disminuir la hipoxia, va a disminuir el factor de crecimiento endotelial y se va a frenar o inclusive a regresar la neovascularización. Nos sirve también para evitar hemorragias, ya que va a absorber la energía y causa daño en las capas superficiales. Los parámetros que aumentan su eficacia es que tenga una larga duración, con un alto poder, con un tamaño de spot pequeño y una distancia a la retina cerca, pero no muy cerca como para no quemarla por completo. Pues entonces en un ángulo perpendicular, y pues el pigmento de la retina si es más alto, pues es más fácil que lo acepte porque esto funciona, es el EPR el que capta el endoláser y permite que esto funcione, ¿no? La que sigue. Bueno, como decíamos, la criopexia también es una forma de retinopexia. Esta va a causar una reacción inflamatoria y una ruptura de la barrera hematoretinina ocular con una cicatrización subsecuente. Va a afectar a todas las capas de la retina. Tarda hasta una semana en hacer efecto y no hay que abusar de la criopexia porque va a liberar varias células del EPR y nos puede llegar a generar, si se usa como en exceso, una vitreoretinopatía proliferativa. La que sigue. Bueno, en sustitutos vítreos podemos tener como manipuladores vítreos el perfluorocarbono, que es el que nos ayuda como a detener ahí la retina, y el viscoelástico, que nos ayuda para delaminación, para la cirugía, ¿no? Y los taponamientos, eso es diferente porque ya se utiliza al último. Dentro de los taponadores más comunes tenemos el aire, el hexafluoruro de azufre y el perfluoropropano y el aceite de silicón. La que sigue. Entonces, indicaciones y complicaciones, bueno, del perfluorocarbono lo utilizamos para desprendimientos de retina, para drenaje de hemorragias supracoroideas, cuando tenemos sucesión del cristalino y del lente intraocular, para evitar que haya tracción. Dentro de las complicaciones podemos tener una rotura de la retina por la inyección, una migración de este mismo al espacio subretiniano y una toxicidad a los fotorreceptores. Si esto pasa a la cámara anterior, puede causar mucha toxicidad endotelial. La que sigue. Bueno, los viscoelásticos, como decíamos, son útiles para la viscodisección, los pelamientos de las membranas retinianas, generando un plano seguro entre la retina y el instrumento que estamos utilizando para que nos permite sacarlo. También nos ayuda durante la reparación de desgarros gigantes y en las vitrectomías secundarias a retinopatía del prematuro. Las complicaciones, pues las maniobras de viscodisección hay que realizarlas con mucha precaución en retinas atróficas, ya que podemos provocar una rotura retiniana y inyectar el viscoelástico en el espacio subretiniano. La que sigue. Bueno, pues el aire está formado por una mezcla de gases, es incoloro, inodoro, no tiene capacidad de expansión. Su durabilidad en el ojo es de 5 a 7 días y tiende a flotar sobre el agua. El que sigue. El hexafluoruro de azufre va a ser 5 veces más pesado que el aire, pero es menor que el agua. Dura un poquito más, dura de 15 a 20 días. En su estado puro se puede expandir su volumen hasta por 2 en las primeras 24 a 36 horas. La concentración no expandible es la diluida con aire entre el 18 y el 22%, que es el que utilizamos. El uso de gases anestésicos como el óxido nitroso durante la cirugía y el ascenso a altitudes elevadas pueden llevar a la expansión del mismo, lo cual es peligroso porque se puede subir mucho la presión intraocular. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. No pueden volar, no pueden ir a lugares, no pueden viajar a lugares de mucha altura.
La que sigue. ¿Vale? El perfluoropropano, o C3C8, va a ser 6 veces más pesado que el aire, pero menor que agua. Y este va a ser el que más va a durar dentro del ojo, que puede durar desde 35 hasta 50 días. En su estado puro puede expandir su volumen hasta 4 veces en las primeras 72 a 96 horas. La concentración no expandible es cuando la diluimos en aire del 14 al 16%. Y también el uso de óxido nítrico y la altitud pues pueden influir en que se expanda y nos aumente la presión intraocular. La que sigue. Bueno, la técnica de inyección para los gases, pues hay que preparar una mezcla a concentraciones no expandibles, dice en una jeringa de 50 cc. Siempre utilizar un filtro de milipor en el extremo dosificador de la bomba para que no se nos contamine el gas. Se calcula que el volumen inyectado por la vía de infusión debe de ser por lo menos de 30 cc, dejando en la jeringa 20 centímetros cúbicos residuales. La jeringa debe ser colocado en el plano horizontal para que entre la dilución que hemos preparado. La que sigue. El aceite de silicón, pues existen silicones de diferentes viscosidades dependiendo de la composición, configuración y distribución de su peso molecular. Las siliconas más utilizadas en la clínica son las de viscosidad comprendida entre 1000 y 5000 centistocks. La tensión superficial tiende a ser más baja que el agua. Hace que se forme una burbuja única y esta puede llegar a disminuir si se contamina con sangre durante la cirugía, proteínas, viscoelástico, etcétera, cambiando sus propiedades físico-químicas que junto con los movimientos del ojo pueden provocar una emulsión de la misma. Se dice que la de 5000 centistocks tiene una menor capacidad de emulsificación, por eso se utiliza, aunque es 5 veces más difícil sacarlo y 5 veces como más difícil inyectarlo. La que sigue. Dentro de las complicaciones, pues la infusión del espacio al espacio supracoroideo o al espacio supracriniano. En el posoperatorio, pues podemos tener desprendimientos de retinas recurrentes. Si esto ocurre en las primeras semanas, es probable que se deba a tracciones que no se quitaron de manera correcta. La silicona va a secuestrar las células del epitelio pigmentario, que era lo que veíamos en la imagen que estaban en la parte inferior, citoquinas, proteínas y factores inflamatorios, lo cual puede contribuir a una nueva proliferación y a un redesprendimiento. Si se va a la cámara anterior, nos puede provocar una queratopatía en banda o bulosa, siendo mayor riesgo en los pacientes afáquicos o pseudofáquicos y en aquellos con silicona en contacto con el endotelio. El glaucoma por cierre angular o glaucoma de ángulo abierto, cataratas, membranas epiretinianas y cambios en la refracción. La que sigue. Dentro de los aceites de alta densidad, mencionaba el oxano, que es de alta densidad, más pesado que el agua, por lo cual se va a depositar en los cuadrantes inferiores, muy eficaz como tamponador en los desprendimientos complicados con retinopatía vitroproliferativa inferior. La que sigue. Bueno, este es un artículo que salió ahorita en junio del 2022 que dice sobre la eficacia de la anestesia subtenoniana, o sea, para el bloqueo ciliar subtenoniano. Se hizo un grupo de 120 pacientes, 60 pacientes se les colocó anestesia subtenon y 60 pacientes se les colocó anestesia retrovulvar. La anestesia que se utilizó fue ropivacaína, 2 mililitros en los dos casos. Entonces, en sí, el tipo de cirugía, la edad, el sexo y los comórbidos no fueron estadísticamente significativos para los resultados. Lo que sí nos entregó resultados estadísticamente significativos, pues fue que se demostró que en este tipo de pacientes la anestesia subtenon requirió menor cantidad de refuerzos de la anestesia. Se dice que los pacientes tenían menos dolor durante la cirugía, menos movimiento y dice que también tenían menos dolor en el postoperatorio en las primeras 24 horas. Sí, ropivacaína.
que suceder esta política clara, porque no ocasiona así. Una buena entonces, por eso lo suspendí. Por cualquier día, Así me. Ok. Bueno, eso es todo, amigos. Resaltando lo que dijo Brenda, el contexto de este tema en una residencia es que eventualmente no tendría que no hacer nada del segmento anterior para no ver diferencia en ti. Y creo lo van a ver, salvo que no fuera nada de cirugía de segmento en todo el resto de la residencia y toda la vida, porque siempre van a estar expuestos a mí. Y aún cuando fueran segmentólogos, van a tener que utilizar técnicas de vitrectomías para cortar el segmento. Y la más segura, más que la tijera y el hisopo, como decíamos antes, la más segura pues, es por el vitrector, ya sea por cámara anterior o por cámara posterior, que se trata a través de la pastrana. Y eso significa poner una infusión. Por supuesto que es más seguro para la córnea entrar vía pastrana. Por el solo hecho de entrar con el vitrector a la córnea, al día siguiente se van a cortar. Se multiplica el efecto, pero se multiplica por mucho. Entonces, sí hay de tema, más allá de polarizar también cuántos tipos de membranas hay. O cómo va la forma más segura de aplicar. La forma más segura de aplicar. Yo no sé preguntas recuerden que deben de tener ustedes con respecto a los que salieron, por ejemplo, yo que salía del 2000, debe ser muy diferente. Yo les explicaba que tengo reuniones ahora para hacer departamentos. Y estábamos hablando con otro segmentólogo de ese grupo, ¿cuántas cataratas han hecho cada tipo? Dejemos cataratas, ¿cuántas oportunidades? Yo dije que 7, otro dijo un número similar y otro dijo un número menor, creo. Igual de región, hice 2 en todas las. Claro está, salí y el primer mes había hecho más cirugías que todo lo que entonces se distingue una carrera después de la carrera. Hay una carrera después de la carrera. Y la carrera, así como los que han presentado relacionadas, así de nada. Y no fue lo mismo para mí enfrentarme, que éramos 400 y 100 plazas, 4-1. Y quizás la proporción de lo que yo tuve que competir contra ustedes,